Continuando con el tema de uniones químicas, es el turno de analizar las uniones covalentes. Este tipo de uniones se van a dar entre dos elementos no metálicos, ¿sí? Recordando nuestra tabla periódica, en este espacio tenemos los elementos no metálicos. Entre estos elementos se van a dar estas uniones que son las covalentes, ¿sí? Como dice ahí el apunte, se da entre átomos con poca o nula diferencia de electronegatividad. Es decir, que esta diferencia de electronegatividad va a ser muy poca o nula, o no va a haber diferencia de electronegatividad directamente. Las uniones se establecen por la formación de pares electrónicos, de los cuales cada electrón del par es aportado por uno de los átomos que forman dicha unión. Es decir, que los electrones, en este caso, van a ser aportados por los dos núcleos atómicos que están participando de la unión y, a diferencia de las uniones iónicas, en la unión covalente los átomos se comparten, es decir, no es que un átomo va a perder y otro va a ganar electrones, sino que los electrones van a ser compartidos por los dos núcleos atómicos. Algunas características que presentan los compuestos covalentes van a ser puntos de fusión y de ebullición bajos, son insolubles en solventes polares como el agua y el alcohol. Esto significa que si nosotros queremos hacer una solución de agua y un elemento que esté unido covalentemente, no se van a disolver. Eso significa que son insolubles. Sin embargo, son solubles en ciertos solventes orgánicos, como el etanol, por ejemplo. Y no van a formar iones. La unión iónica que vimos anteriormente formaba iones. Esta unión no va a formar iones. ¿Por qué? Porque los electrones no es que un átomo pierde electrones y el otro lo gana. Sino que los átomos se comparten. Por esta razón es que no se van a formar iones, sino que la molécula que se va a formar en general va a tener una determinada carga dependiendo de los elementos que estén formando esta unión. Bien, en el caso de nuestro ejemplo que ustedes pueden observar acá en la imagen, tenemos la molécula de dióxido de carbono. La fórmula química del dióxido de carbono es CO2. Esto significa que está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, tanto el carbono como el oxígeno son elementos no metales. Entonces, entre estos dos elementos se va a llevar adelante la unión covalente. Quiero que presten atención a la parte derecha de la imagen, ¿sí? En esta parte derecha ustedes tienen la representación de Lewis, es decir, el símbolo del elemento químico, en este caso oxígeno, carbono, oxígeno, y representado con puntos los electrones de valencia de cada átomo. Recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el carbono tiene 4 electrones de valencia. Al oxígeno le van a faltar 2 electrones para completar su octeto. Y al carbono le van a faltar 4 electrones para completar su octeto. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? El carbono va a compartir 2 electrones con un átomo de oxígeno y 2 electrones con el otro átomo de oxígeno. De esta forma, ambos elementos van a completar su octeto. Si ustedes cuentan, tenemos los 6 electrones del oxígeno más los 2 del carbono son 8, los 6 electrones del otro oxígeno más los 2 del carbono son 8, y el carbono tiene sus 4 electrones más 2 de cada oxígeno y también va a completar de esta forma su octeto. Si observan el gráfico de la derecha, van a ver que tienen una O, 2 guiones, C, 2 guiones, O. Esta es la representación de varillas que también se puede hacer. Cada guión, cada rayita o cada varilla está representando cuántos pares electrónicos se comparten. En este caso, el carbono va a establecer una unión covalente doble
porque va a compartir 2 electrones con cada uno de los oxígenos, ¿sí? Recuerden entonces, los electrones se comparten. No es que el carbono le quita electrones a los oxígenos ni el oxígeno al carbono, sino que van a compartirlo. De esta forma, los 2 elementos van a completar su octeto, ¿sí? Esta sería una unión covalente común o simple. Tenemos una variante de la unión covalente que se llama unión covalente dativa. En este caso, el par electrónico está constituido por el aporte de un solo átomo en lugar de los 2 átomos, como ocurre en la unión covalente. Cabe destacar que si bien el par es cedido por uno de los átomos, este no los pierde, sino que los presta. La otra unión de la parte lateral del esquema es una unión covalente doble común, ¿sí? Vamos a analizar esta molécula que es el trióxido de azufre. En esta molécula yo tengo unión covalente. Por un lado, una unión covalente común y por otro lado, una unión covalente dativa. ¿Qué significa esto? Dativa viene de dar. Los elementos químicos que nosotros tenemos acá en el esquema es, en la parte central tenemos el azufre con el símbolo químico S y tenemos 3 átomos de oxígeno. Si ustedes miran el esquema de la izquierda, van a ver que cada átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia representados con puntos verdes, mientras que el azufre también tiene sus 6 electrones de valencia representados en naranja. A los 2 elementos, al azufre y al oxígeno, solamente le faltan 2 electrones para completar el octeto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Observamos el dibujo de la derecha. Pueden ver que entre el azufre y el oxígeno, que está a su derecha, hay 2 rayitas, hay 2 guiones. Estos 2 guiones significan que entre el átomo de azufre y el átomo de oxígeno se establece una unión covalente común, ¿sí? En este caso doble, porque el oxígeno y el azufre dijimos que tienen 6 electrones de valencia, entonces necesitan 2 electrones para completar su octeto. El oxígeno y el azufre comparten 2 electrones, por lo tanto de esta forma completan su octeto. Ahora bien, pueden ver ustedes que desciende una flecha desde el azufre hacia un átomo de oxígeno que está abajo y hacia un átomo de oxígeno que está a su izquierda. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estos 2 casos donde tenemos las flechas, estamos hablando de una unión covalente dativa. ¿Qué es lo que ocurre? Al azufre le sobran, por así decirlo, 2 pares de electrones, es decir, le están sobrando 4 electrones. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a prestar 2 electrones al oxígeno, que está a su izquierda, y 2 electrones al oxígeno, que está debajo de él, ¿sí? De esta forma, no los cede por completo, no se los da por completo, sino que los va a compartir. De esta forma, el oxígeno, cada uno de los oxígenos, va a completar su octeto, ¿sí? Y a su vez, el azufre también ya lo tiene completo con la unión covalente doble que expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, en este ejemplo del trióxido de azufre, tengo entre el azufre y el oxígeno que está a la derecha, una unión covalente doble común, y entre el azufre y el oxígeno que está abajo y a su izquierda, se da una unión covalente dativa, porque el azufre es el que le va a prestar estos 2 electrones que les está sobrando a los 2 oxígenos para que de esta forma el oxígeno pueda completar su octeto, ¿sí? Esta es una variante, repito, la unión covalente dativa es una variante dentro de las uniones covalentes que se llevan a cabo siempre entre 2 elementos no metálicos. Y los átomos se comparten, no es que un átomo le quita y el otro lo gana, sino que los electrones se comparten, ¿sí?